A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Bien, muchas gracias por asistir a esta conferencia muy importante cuyo título han visto ustedes: Simulación de evento discreto, herramientas, retos y aplicaciones, que la ofrece el doctor David Fernando Muñoz. Él es egresado de la Universidad La Molina, Nacional La Molina. Luego ha hecho un doctorado en Stanford, en el campo de la investigación operativa, matemático estadístico. Y lo interesante del tema es que él simula procesos que, como saben ustedes, ahorra mucho dinero si este se hace antes de pasar a los gastos, que tiene que ver, por ejemplo, con el levantamiento de plantas piloto o cualquier proceso físico. Si se simula antes, se optimiza el proceso y entonces sí tiene algo muy importante. Estas técnicas se aplican pues en prácticamente todos los campos: física, química, economía, sociología. No me imagino en qué campo no se puede aplicar. De modo que el doctor David Muñoz, a su paso por Lima, gracias a la comunicación que tenemos en la Red Internacional de Ciencia y Tecnología, lo pudimos capturar al vuelo. El miércoles regresa, está trabajando en el ITAM de México, y bueno, un aplauso para él. Muchas gracias. Sobre todo porque me aplaudieron antes, pero espero que les vaya a gustar. Sí, lo que les he preparado, mi intención es darles primero algo que les pueda servir inmediatamente. Es una pequeña revisión de las estadísticas, de las herramientas que a mi juicio están disponibles para simular, para los aficionados a la simulación y que quieren construir modelos de simulación. Luego, dos casos interesantes. Son casos en los que hemos participado en concursos internacionales. El primero de ellos fue la primera vez que nos presentamos y ocupamos el segundo lugar a nivel mundial. Nos ganó un equipo de la Universidad de Gyeonggi de Corea, pero nos descobramos 2 años después a propósito. Se los muestro porque creo que son cosas que pueden hacer en la uni. No creo que no es, como dicen, rocket science, algo imposible. Es interesante que los países latinoamericanos, o más bien estudiantes de países latinoamericanos, están quedando bastante bien en estos concursos. Entonces, a manera de mostrarles más o menos cómo funciona un software, en este caso un software de alto nivel, les comento también sobre ese par de casos. Y al último, ahora sí, para los que estaban interesados, yo creo, en temas de investigación, un pequeño resumen, a mi modo de ver, obviamente no soy yo la última palabra, pero un pequeño resumen de las áreas en que aparentemente están trabajando la gente que trabaja en simulación. Y sí, básicamente, retos, áreas de investigación y aplicaciones novedosas que se están dando. Bueno, lo primero que voy a hacer es centrarnos, ya que la palabra simulación se usa mucho, a lo mejor decirlo con mucha precisión. Entendemos por simulación la reproducción por computadora del comportamiento de un sistema. Y sistema es un concepto muy amplio. Yo sé que los matemáticos han dado definiciones de sistemas, pero todavía no nos atrevemos a dar a decir con precisión qué es un sistema. A menudo decimos simplemente que es un conjunto de entidades que interaccionan con el objetivo de algún propósito. Creo que es algo muy general, en verdad. Pero en realidad creo que es conveniente utilizar la palabra sistema porque a menudo la simulación la aplicamos justamente en sistemas dinámicos. O sea, en otras palabras, cuando queremos estudiar la evolución de un sistema, a través del tiempo. Y por eso a lo mejor la palabra sistema es interesante. Con el objetivo de evaluar numéricamente, creo que ese es el punto,
O sea, ya no buscamos soluciones analíticas, fórmulas, sino debido a que el modelo es complejo, lo que queremos, o lo que podemos más bien, es evaluar las medidas de desempeño de ese sistema utilizando la computadora. Utilizando un modelo matemático, eso también se los digo para que no se olviden, sobre todo cuando vean la capacidad de animación de los software actuales. A veces uno ya cree que lo que está simulando es el sistema, porque se ve tan bonito y parece tan real, que se olvida que es un modelo. Y sí, definitivamente es un modelo. No podemos simular sin usar un modelo matemático. Y por supuesto, un modelo, por supuesto que tiene restricciones. En particular, no es una bola de cristal. Efectivamente es un modelo. Para explicar las características relevantes del sistema. Esta es mi definición. Todavía no la he publicado a propósito, pero va a salir, creo, en la segunda edición de mi libro, posteriormente. Pero creo, ahora sí que es una opinión personal. Bien, creo que es interesante, y Modesto me ha ayudado bastante, yo creo, comentándolo previamente. Ha cambiado mucho lo que hace actualmente la tecnología o las empresas de alta tecnología. Como hacíamos antes, está a la izquierda. Típicamente lo que hacíamos era experimentación real. Modesto ya les dijo, yo estudié en la Universidad Agraria y lo que estudiaba eran diseños experimentales. Básicamente, bueno, una de las materias fuertes era diseños experimentales, pero diseños reales. O sea, básicamente lo que hacíamos era determinar diferentes plantas, qué sé yo, diferentes variedades y por alguna razón las poníamos en un diseño experimental y veíamos cuál era la mejor, comparábamos los resultados. Eso está bien. Y quizá mi comentario es que eso se ha venido usando en muchas áreas desde tiempos inmemoriales, por supuesto, ¿no? Por supuesto, el peligro es que cuando queremos construir algo, ahora sí, un sistema que le vamos a dar utilidad, esto puede ser costoso. Yo esta lámina la he hecho pensando en el sector automotriz, que efectivamente así trabajaba hasta hace algunos años, ya hace bastante tiempo, definitivamente no en este siglo, pero así efectivamente trabajaba. O sea, se construían los modelos, ahora sí, no solo a escala, se construía el prototipo como tal y se le aplicaba pruebas de vida acelerada. A veces eran plataformas ahí que le movían la suspensión, sabe Dios qué. Y efectivamente, con base en esa experimentación, a eso me refería con modelo físico, con base a esa experimentación recién se hacía el modelo real. Actualmente ya no es así. Actualmente lo que hacemos es simular, como dice ahí, pero aprovecho estos comentarios para más o menos modelarles o mencionarles de qué es hija la simulación. Podríamos decir que la simulación se deriva en general de los modelos matemáticos. O sea, si buscan a sus antepasados, probablemente los encuentren en los griegos, diría yo, que son los primeros que empiezan a modelar con matemáticas la mayoría de los fenómenos. Desde hace mucho tiempo, seguro sus profesores les han enseñado eso. De esos modelos podemos diferenciar en dos tipos. Lo que llamamos métodos analíticos, del cual podría ser, por ejemplo, la famosa ley de Newton, de la manzanita. ¿Por qué? Porque tenemos una fórmula. Tenemos una fórmula para explicar, por ejemplo, el tiempo que va a demorar un objeto en caída libre. Por ejemplo. Sin embargo, los modelos de fenómenos, la mayoría de fenómenos con los que tenemos que lidiar, son muy complicados. Son muy complicados como para que yo pueda obtener una fórmula analítica de lo que quiero estudiar. A veces cosas muy sencillas, tan sencillas como administrar inventarios, por ejemplo, puede ser algo extremadamente complicado. En administración de inventarios, ya que lo mencioné, por ejemplo, el modelo EOQ, seguro es la Biblia, ¿no? El tamaño económico de pedido, que es una sobresimplificación de un modelo continuo, de algo que para nada es continuo, pero se ha venido usando y se ha utilizado siempre como modelo. Pero, por supuesto, eso no quiere decir que es real. En verdad, cuando la mayoría de modelos tratamos de estudiarlos, resulta algo tan complicado que no podemos derivar la fórmula matemática y tenemos que usar métodos numéricos.
De los métodos numéricos he puesto otros métodos, porque efectivamente también hay otros métodos numéricos, por ejemplo, que tratan de problemas de optimización, utilizando modelos, por ejemplo, pero no necesariamente tratan de imitar al sistema. Entonces yo me quedaría con simulación, como les dije antes, los que tratan de imitar a un sistema, a esos, o el comportamiento de un sistema, a esos le llamaríamos simulación. Y efectivamente ahora el sector automotriz trabaja así. O sea, lo que tienen son sistemas CAD, Unigraphics o CATIA, son los básicos, en los cuales diseñan las piezas, le dan las características de los materiales, luego los van uniendo automáticamente, porque esos sistemas CAD son maravillosos, y al final tienen el modelo ensamblado y pueden simular, por ejemplo, un choque, por ejemplo, simular qué pasaría si este diseño choca con las características, por supuesto, del diseño, ¿no? ¿Cómo quedaría? Les menciono esto porque siempre recordaré, en una de nuestras conferencias se presentó un director de Ford y nos mostró una computadora, una camioneta, un modelo que estaban lanzando ellos, con una foto que había producido la computadora por un choque. Y luego nos muestra la foto del choque real. Y curiosamente no se podía distinguir entre ambos. Eso a mí en particular me impresionó. Por supuesto, posteriormente lo entendí. Lo que pasa es que ciertos fenómenos, en particular estos fenómenos que tienen que ver con deformaciones físicas, los tenemos tan bien entendidos que lo modelamos con una precisión increíble. ¿Sí? Muchos de esos modelos ni siquiera necesitamos ponerle incertidumbre, o sea, variables aleatorias. O sea, está el fenómeno tan bien conocido que simple y llanamente se lo dejamos al simulador y el simulador efectivamente resuelve lo que debería resolver. Pero eso es efectivamente lo que se hace ahora en el sector automotriz. Y gracias, Modesto, por mencionarlo. Creemos que esto debería hacerse en la práctica con casi todo. Sí, o sea, y la razón es muy sencilla. Simular no cuesta. Cuesta a lo mejor un poco de tiempo y computadora para saber qué es lo que va a pasar con nuestra planta, con nuestras carreteras, con el nuevo servicio que vamos a crear, en lugar de estar implantando el servicio y después saber qué pasa, ¿no? ¿Ok? Bien. Con esta pequeña introducción les comento ahora, muy rápidamente, de las herramientas. A la derecha y a la izquierda, más o menos la evolución, así muy rápida, de la simulación. Y estoy pensando, en verdad, en algo que le llamamos, yo le llamo simulación estocástica, algunas personas le llaman simulación de Monte Carlo, pero el término se me hace tan etéreo que yo prefiero llamarlo simple y llanamente simulación estocástica, es decir, simulación que tiene efectivamente algo de incertidumbre, básicamente. Pues sí, en los años 50 ya se estaban produciendo efectivamente generadores de variables aleatorias. Pueden anotar sin ningún problema, pero además les comento, Modesto les puede dar el PDF, ¿sí? Pero apunten sin ningún problema, por favor, ¿sí? Pero el PDF va a estar a disposición de ustedes. Sí, o sea, ya se estaban haciendo los primeros generadores de números aleatorios, digamos. Sí, las variables aleatorias a lo mejor salieron un poquito después. Y claro, inicialmente los hacían en Fortran, como pues todo, ¿no? Todo en la ciencia empezó con Fortran. A partir de Fortran se crean lenguajes de simulación en los años 70 y algo de principios de los 80, diría yo. Todavía se están usando algunos de los lenguajes de simulación. Aquí les puse algunos de los más conocidos. Simon, GPSS, por ejemplo, y SLAM son de los lenguajes más conocidos de esa época. Se los comento porque uno de ellos, en particular Simon, sobrevivió y ha permitido crear unos paquetes realmente bonitos. Y los lenguajes de propósito general, diríamos, son los que más o menos se están imitando con lo que yo llamo simulación con Excel y Visual Basic. ¿Sí? Al costado les pongo lo que ahorita hay disponible. Simulación con Excel, claro, hay simulación con Excel. Me imagino que ustedes han visto la función que se llama aleatorio.
En español, no sé si usan español o inglés. En inglés es random, ¿no? Que efectivamente produce un número aleatorio. Y a partir de ese número aleatorio, Excel les permite generar casi cualquier, bueno, no casi cualquiera, las distribuciones de las cuales Excel tiene inversa, ¿no? Ahí está aplicando algo que se llama el método de la transformación inversa. Y sí, efectivamente, pueden generar distribuciones normales, distribuciones gamma, beta. Lo que no dice Excel es que esos procedimientos son extremadamente costosos. Imagínense ustedes, por ejemplo, generar una distribución normal por transformación inversa. Tienen que invertir una integral. Y invertir una integral ya es un pequeño método numérico, ¿no? La solución de una ecuación no lineal. Eso demora. Y en una simulación típica, generando millones de esas variables, pues quédense sentados un ratito a ver cuándo termina la simulación. Pero sí, por supuesto, ciertos modelos sencillos todavía pueden hacerlos con Excel. Una gran limitante también de la hoja de cálculo es efectivamente que tienen que hacerlo en la hoja de cálculo. ¿Sí? Me imagino que si quieren ser un poquito más yo usaría la palabra un poquito más locos, a lo mejor, de repente incluso quieren programarlo en Visual Basic, no lo hagan, por favor. Sería increíblemente lento. Sí, efectivamente, podrían programar lo que ustedes quisieran, pero sería increíblemente lento. Bueno, es por esa razón que hay el siguiente paso, lo que se llaman add-ins. Así les llaman en Excel. La traducción literal sería complementos internos. Complementos internos porque son complementos que Excel los absorbe y funcionan como nuevas ventanas, nuevas cintas más bien, nuevas cintas de Excel. Y una de las cosas, bueno, los más conocidos están ahí, Crystal Ball y Risk. Una de las cosas que tienen Crystal Ball y Risk son, por ejemplo, sí, buenos generadores. O sea, sí tienen algoritmos y, digamos, nunca lo dicen, creo que eso es lo malo de las empresas que distribuyen software. Nunca dicen que usan, pero pues no tengo razón para dudar que pueden estar usando los mejores procedimientos para generar variables aleatorias. ¿Qué más tienen? Tienen repetición automática. O sea, pueden definir una celda y a la hora de decirle que ejecute, le pide, pueden decirle ustedes tantas repeticiones y se hace la repetición automática y, por supuesto, graficación automática. ¿Sí? Por supuesto, nada de eso es una limitante para cualquier aficionado a VBA, ¿no? A Visual Basic for Applications. De hecho, yo nunca uso los dos primeros. Sí. Cuando traté de enseñar en mis materias con Crystal Ball y Risk, que efectivamente es lo que sugieren muchos libros de investigación de operaciones, pues me di con varias sorpresas. Me di con la sorpresa de que algunas cosas que yo quería hacer no se podían hacer y además que la licencia que me daban creo que se agotaba en 15 días, entonces uno tenía que comprarla y era un lío. Entonces lo que hice es crear mi propia librería. De hecho, esa tercera opción que les pongo, simulación con Excel y Visual Basic, es producto de una librería que ya la hemos hecho ya hace bastante tiempo, la verdad, y siempre la estamos actualizando. Lo que descargan es esta hojita Excel, es lo que se ve, pero por supuesto la librería se distribuye gratuitamente desde mi página web, ahí donde dice software. Esa opción que dice Random Number Generators, que a propósito recientemente se actualizó un poquito, tiene los últimos procedimientos que hemos implementado, y les puedo decir que esto es mucho más de lo de cualquier software comercial. Miren la cantidad de variables aleatorias que pueden ustedes generar. ¿Saben por qué digo que es mucho más que lo que hace un software comercial? Porque esto lo pueden probar. Lo pueden probar, o sea, si ustedes quieren le dan un tamaño de muestra. Este, por ejemplo, es Poisson. Le dan un tamaño de muestra,
y le dicen ahí, mira, esta es la media teórica y la varianza teórica, y además grafícame cómo salen tus probabilidades, y lo que van a notar es que sí, perdón, le voy a poner otro tamaño de muestra porque vamos a ponerle 40.000, por lo menos para que cambie ahí está, ¿sí? Y por supuesto pueden comprobar ustedes que no les estamos engañando, ¿sí? Esto efectivamente está generando bastante bien las distribuciones. Usa el generador de números aleatorios que se reconoce como el mejor con código conocido, es el llamado Mersenne Twister, que es el mismo a propósito que usa Simio, que es el lenguaje que les voy a comentar más adelante. Y hace ya un buen tiempo que no salen mejoras a los algoritmos para generar variables aleatorias, pero hasta donde yo sé son los mejores reportados en la literatura. Y si sale uno nuevo, pues se usa, ¿no? ¿Ok? ¿Perdón? No sé cuántas, pero tienen muchas, ¿eh? Tienen, de hecho, las que a mí más me gustan son las de la familia de Johnson, que son la Johnson Bounded, Unbounded y la log normal, que son bastante útiles, pero hay muchas otras, ¿eh? Por ahí va, ¿eh? Log logística, Pearson 5, Pearson 6, y seguro en su momento vamos a poner alguna que nos pidan. La log normal en particular es bastante usada, en finanzas en particular, y ajusta muy buenas distribuciones. Por supuesto, hay una interesante, sí, la log normal, anda por ahí, ¿no? Ah, no la tengo acá. Sí, es cierto. Miren, no la reporté, pero la tengo en otra salida. La log normal es interesante porque incluso la estimación de parámetros no es trivial. Tenemos otra aplicación ahí, a lo mejor ya hablé de eso, no pensaba hablar, pero hay otra aplicación. Ya cerré esto. Lo cerré, creo. A ver, perdón, ¿eh? No me dice nada. A ver. Sí, esta aplicación que dice Simple Analyzer también es bonita, ¿eh? Esta es una aplicación que les permite hacer ajustes a partir de datos y tiene cosas interesantes como traslados. De hecho, el ajuste de la log, ya me salía el tema, pero perdón. El ajuste de la log normal, por ejemplo, es interesante porque el método de máxima verosimilitud falla. O sea, se ha reportado en la literatura efectivamente que puede tener simplemente cierta secuencia de valores puede tender a infinito. Y entonces ahí es interesante probar diferentes métodos. Pero bueno, ya me salía el tema, disculpen, de eso no quería hablar tanto. Y por supuesto, el último paso son los simuladores de alto nivel, de los cuales, ahí les he mencionado algunos, de los más conocidos, de los cuales el que más me gusta a mí es Simio. A lo mejor así rápido les comento. Los desarrolladores de Simio son investigadores de la Universidad de Cincinnati en Ohio y ellos desarrollaron el lenguaje Simon. En particular, Dennis Pedgen, que es el primero que hizo el primer libro sobre el lenguaje Simon, y sobre ese lenguaje desarrollaron Arena. Arena fue, hasta donde yo sé, el primer simulador de evento discreto con animador en 2 dimensiones. La empresa Rockwell, que es una empresa, probablemente la conozcan, de automatización, compró el simulador con la intención de incorporarlo en la manufactura, en los sistemas de manufactura flexible, para simular antes de hacer las operaciones y determinar así rápidamente cuál debe ser la secuencia de operaciones que deben tener los trabajos que están esperando. Hicieron un contrato bajo el cual por 6 años el equipo que desarrolló Arena no podía sacar otro software. ¿Y qué creen que pasó a los 6 años? Efectivamente sacaron Simio,
que es un simulador muy, pero muy superior. De hecho, tiene animación automática en 3 dimensiones, orientado a objetos. Es una belleza, la verdad. Algo de eso les voy a mostrar. Bueno, y la idea es darles ejemplos, ¿no? El primer ejemplo que les voy a mostrar es un trabajo que hicimos muy, pero muy sencillo. Pero mi intención es solamente darles una idea de cómo se hace. ¿Sí? Lo que les había dicho, ¿no? Usar con Excel. Es un trabajo muy sencillo. De hecho, es algo que nos encargó Johnson & Johnson. Que, bueno, ellos venden equipo para estas cosas, ¿no? Acá hay muchos médicos, creo que voy a pasar vergüenza hablando de cosas que no sé tanto. Pero sí, un tratamiento muy efectivo para la obesidad es lo que le llamamos la cirugía bariátrica, ¿no? De los cuales hay diferentes tipos. Ahí les mencioné algunos de los más conocidos. Métodos restrictivos, como la banda gástrica, métodos llamados mal absorbativos, no sé si está bien dicho, pero básicamente que no permiten que se absorban algunos nutrientes, y algunos mixtos. El punto es que el costo de estas enfermedades, de la obesidad en particular, tiene mucho que ver con las complicaciones y las comorbilidades. Ahí les he mencionado algunas de ellas: diabetes tipo 2, hipertensión, hiperlipidemia, asma, reflujo y seguro me quedé corto. La diabetes misma tiene un montón de problemas, ¿no? que origina. Aquí algunos datos conocidos, por ejemplo, sobre la prevalencia de estas comorbilidades para personas con obesidad. El punto es que la cirugía bariátrica por sí misma es un costo, porque tienen que operarte. O sea, se incurre en un costo inicial y, por supuesto, ese costo, más bien la pregunta es: ¿en qué momento vamos a recuperar ese costo? ¿Sí? Y básicamente lo recuperamos porque ya no tenemos las enfermedades, ¿no? Básicamente es eso. Hay reportes, ahí hay una revisión de la literatura, reportes en los cuales mencionan los autores en cuántos años se puede recuperar la inversión. Podrán observar que ninguno es en México, ¿no? Hay algunos que habla de internacional, otros Estados Unidos, Canadá, etc. Y la intención de Johnson & Johnson fue algo tan sencillo como pues estimar mediante un modelo de simulación en cuánto tiempo se podría recuperar. El modelo es increíblemente sencillo, ¿eh? Increíblemente sencillo. Lo que tienen ahí es un conjunto de pacientes. Ahí, por ejemplo, son 100 pacientes. 100 pacientes que deben ser tratados en una clínica. La clínica tiene capacidad solamente para 12 cirugías al mes. Por ahí tienen el costo de la cirugía. Y en particular algo interesante es los datos de las comorbilidades. Para cada comorbilidad se tiene la prevalencia, es decir, cuántos de estos pacientes deben tener esa enfermedad. Y la otra probabilidad es la resolución. O sea, la probabilidad de que luego de la cirugía resuelvan en realidad el problema o la comorbilidad correspondiente. Y el costo. Como les digo, el modelo es increíblemente sencillo. ¿Ok? Y este programa lo único que hace es mostrarles, simular básicamente. Aquí simularon 100 pacientes y esos 100 pacientes estarían recuperando, en el mes de mayo del año 4, estarían recuperando su costo. ¿Sí? Esto es lo que llamamos simulación estocástica, ¿no? Tiene elementos de incertidumbre. ¿Sí? Algunos llaman simulación Monte Carlo, pero creo que ya les dije, a mí el término honestamente no me gusta. Si lo vuelvo a correr, ahora me dice que fue en marzo, ¿no? Eso es normal, ¿no? Si estamos hablando de una simulación estocástica, es azar, ¿no? ¿Sí? Azar con las probabilidades que estamos imponiendo, ¿cierto?
Ahí está además la grafiquita, ¿no? Repito de nuevo, ahora me dice que fue agosto. ¿Ok? Bueno, esto es normal, la verdad solamente se los puse para que jueguen un ratito. Típicamente en simulación lo que se usa es el método de repeticiones. O sea, el método de repeticiones, tenemos que buscar el número de repeticiones que nos permite, ahora sí, tener estimaciones precisas de los parámetros de la distribución. ¿A qué te refieres cuando hablas de recuperación? ¿Perdón? ¿A qué te refieres cuando tocas el tema de recuperación? ¿Recuperación económica, recuperación del paciente? Sí, recuperación de dinero. No, el dinero. Acá es solamente dinero. O sea, lo que te costó operar, ¿sí? ¿En qué momento lo recuperas porque ya no tienes la enfermedad? O te recuperas de las enfermedades, ya no gastas en medicamentos, en atención, y vas recuperando. La grafiquita, si te das cuenta, más o menos lo dice, ¿no? Este pico que viene acá es el pico por el costo de la operación. Y tú te vas recuperando poco a poco porque ya no vas gastando tanto en medicina. Lo que pasa es que en medicina, cuando tú trabajas con pacientes, lo que tú mides es el tiempo de vida útil, el tiempo de vida de calidad que se da. Sí, acá no sea poesía, sí, lo conozco. Es, ¿cómo le llaman? Calidad de vida, ¿no? El índice de calidad de vida. Sí. No, acá no se ha puesto nada de calidad de vida. Seguro la calidad de vida mejora mucho, pero lo único que se está poniendo acá es recuperación económica. Y esto a lo mejor remarca lo que te dije hace un momento. Es un modelo extremadamente sencillo, por supuesto que lo pueden mejorar mucho más. ¿Cómo seleccionas la distribución a aplicar para ese modelo? Típicamente, bueno, este modelo es tan sencillo que son probabilidades y básicamente es una distribución de Bernoulli. En la práctica, cualquier distribución, no sé si la palabra es determinar, pero ok, con base en datos. Con base en los datos, ajustas la distribución que más se usa. El software que distribuyo en mi página, el Input Analyzer, no, de hecho le llamo Simple Analyzer, te hace ese tipo de cosas. ¿Puedo yo determinar la distribución empírica de Sí, mis datos? no empírica. Una distribución, tampoco está, sería una distribución paramétrica, si quieres, que es la que mejor se ajusta, ¿no? ¿Ok? Empírica no, de hecho, la empírica tiene el problema de que es muy difícil cambiar escenarios. Creo que esa es la crítica más fuerte a la distribución empírica. O sea, si me dices ahora, cambió el promedio de la población, por ejemplo, por decir, ¿cómo cambias la distribución empírica? Es un problema. Típicamente, no sé si está bien, honestamente, pero en simulación se acostumbra básicamente determinar una distribución paramétrica y seleccionar la distribución que más se ajusta a los datos, ¿no? En la práctica a mí me funciona bastante bien el log normal, a propósito. Pero seguro, pues hay toda esa cantidad de distribuciones que viste se pueden probar para ver cuál es la que mejor se ajusta. Por ejemplo, yo he visto en el RIS que yo tengo mi data, saco una distribución empírica y según me va evaluando el programa si es que... ¿Empírica? Una distribución. ¿Estás seguro que es empírica? No, yo creo que es más bien una distribución. Yo tengo mis datos, Ajá. me saco una distribución y eso evalúa contra la serie de distribuciones que ya tiene el programa. Sí, no es empírica. Eso es exactamente lo que hace mi Simple Analyzer también. Sí. Sí. Esa parte de la simulación le llamamos análisis de la entrada. Pero sí, no es la distribución empírica, ¿no? La distribución empírica es la distribución de los datos, que es una distribución discreta que salta en cada punto. Esa es la distribución empírica. Aquí básicamente es la distribución que mejor se ajusta, ¿no? Es una distribución paramétrica. ¿Cómo puede una resultante del tipo que tú comentas y las variables sociales no se toman en consideración? Por ejemplo, tú comentas en el caso de... ¿Quieres que te hable con honestidad? Por ignorancia. Simple y llanamente por ignorancia. Tú eres el especialista de lo que estás hablando en medicina. Yo lo más que puedo hacer es asesorarte, pero el fenómeno lo conoces tú. Por eso digo, este modelo es extremadamente sencillo. Y Johnson & Johnson para lo único que lo usó fue para demostrarle al Instituto Mexicano de Seguridad Social que va a recuperar la inversión económica, si quieres, que le va a ocasionar el invertir en operar a estos pacientes, ¿no? ¿Ok? Pero por supuesto que, pues, obviamente nosotros no somos especialistas, lo único que nos interesaba era mostrarles que sí tenía un retorno económico, pero por supuesto, para nada somos especialistas en el tema ese, ¿no? Desconocemos todo el ámbito social y todo lo que...
¿Ok? Lo más, como te digo, lo más que puedo hacer es darte sugerencias para que lo puedas hacer tú mismo, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Yo he trabajado con un simulador de máquina herramienta y es un recorrido, pero no tienes... me estás hablando de modelos, no son modelos... son simuladores, esos son simuladores continuos. No son, estos son simuladores de evento discreto. Esta es simulación de evento discreto, de lo que me hablas tú es simulación continua. Eso está muy avanzado. ¿Qué software usas? Eso está muy avanzado en paquetes como Unigraphics o CATIA. Típicamente los paquetes CAM tienen efectivamente ese tipo de simuladores. Pero, ¿se puede explicar así en forma económica? Yo supongo que sí. Ahora sí que depende de qué quieres estudiar. ¿Ah? Sí, por eso te digo, esos son simuladores continuos, de fenómenos continuos físicos. Típicamente son ecuaciones diferenciales. Y esos simuladores son solvers de ecuaciones diferenciales. Es algo muy diferente a un simulador de evento discreto. Un simulador de evento discreto es un procesador de listas, donde tienes eventos y los vas procesando. ¿Ok? Es algo un poquito diferente, aunque los principios de la simulación son iguales, ¿no? ¿Ok? Bueno, acá lo que les muestro es que acá siempre va a salir julio del año 4. Simple y llanamente porque se tuvo el tamaño de muestra, ya se encontró el tamaño de muestra apropiado, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces ya cumplí mi primer objetivo era ese. Mostrarles un ejemplo. Aunque, espérenme, se me pasó algo, discúlpenme. ¿Ve? Me acuerdo ya después que me voy, ¿no? Ya, esto se hace básicamente y es muy fácil de hacer con la librería que distribuimos libremente. De hecho, lo único que tienen que saber es cómo se llaman a las funciones de la librería. En este caso solamente hemos usado dos funciones, un generador de variables aleatorias y un generador de distribución triangular. Pero si saben cómo se llaman esas librerías, las pueden poner dentro de sus programas y construir en VBA lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Ok? Aquí están los procedimientos y los pueden hacer. A propósito, este programa lo hicimos hace tanto tiempo que ese generador es bien antiguo. Es el generador de Lecuyer, que apareció a finales del siglo pasado. Ahora se usan mucho más. Pero por supuesto los tienen en la librería. Pero eso es básicamente lo que tienen que hacer. O sea, cualquiera que sabe programar, Visual Basic es la cosa más sencilla del mundo para programar, ¿no? Cualquiera que sabe programar en Visual Basic y puede llamar a los generadores que están en la librería y pues construir lo que quiera. Y de hecho, la mayoría de artículos que se reportan, incluyendo los míos, no requieren más que esto, ¿eh? Más que una hoja Excel y saber llamar a los generadores, ¿no? A los procedimientos que están en la librería. ¿Ok? Sí, lo que pasa es que la comunidad científica es muy reacia a reportar o publicar, más bien, artículos que hagan referencia a software comercial. Entonces, si ustedes ponen algo en Simio o en Arena, seguro le van a decir que no hagan comerciales del software y van a preferir que lo hagan en algo como esto. ¿Sí? ¿Ok? O sea, esto, en otras palabras, también facilita mucho la investigación. Bueno, el segundo caso que les voy a presentar es el primer concurso que nos presentamos en el ITAM, concurso de simulación. En ese momento era el software Arena. Arena, desde que lo compró Rockwell, organiza un concurso anual con el Instituto de Ingenieros Industriales, Institute of Industrial Engineers, y distribuye siempre un caso a resolver para cualquiera que esté interesado en hacerlo, y al final selecciona. Típicamente se presentan de muchos países, por supuesto Asia, Europa, Latinoamérica, han tenido mucho éxito, y al final seleccionan 4 o 5 equipos y se van a la final, que típicamente es donde ocurre la conferencia anual de la IE.
Este año, este fue el concurso 11, en el año 2005, y fue el primer concurso que nos presentamos. Una de las cosas que creo van a notar es que no es rocket science, la verdad, es algo que fácilmente puede hacerlo. A propósito, está abierto solo para estudiantes de pregrado, ¿eh? No pueden ir con maestría a propósito. Pero, a ver, ¿de qué trató? El problema trató de la productividad en una laminadora en caliente. Como el diagrama lo dice ahí, es muy sencillo. O sea, tienen una laminadora que produce rollos. Los rollos se parchan al final, luego pasan a una banda transportadora. Al final de la banda, unos tractorcitos lo envían a un área de enfriamiento. ¿Por qué? Porque no se puede transportar en caliente, porque habría mucha merma. Una vez que están fríos, los envían al área de inventario y ya ahí se quedan. Ciertas características de la producción, que lo voy a pasar rápidamente, porque además, honestamente, no son exactamente los que proporcionaba el caso. Lo simplificamos para poder hacer un modelo relativamente sencillo en Simio. Pero digamos pues que lotes tienen características de peso, ancho, longitud. Se trabajaba continuamente, o sea, es un sistema que nunca descansa, 24 horas al día, 7 días a la semana. Tiempo de procesamiento de los rollos, 2 minutos. Y al final, creo que ya lo mencioné, hay parchado. Una grúa lo traslada a la banda transportadora y posteriormente van al área de enfriamiento, donde hay un determinado número de tractores, 5 en total, 2 transportan desde el laminado en caliente al área de enfriamiento y 3 solamente desde el área de enfriamiento, enfriamiento hasta el área de inventarios. ¿Ok? Características de los rollos que permiten cargar un número limitado de los tractores que permite cargar un número limitado de rollos, velocidades y costos de lo que podría costar alquilar si que fuera necesario. La razón, como les dije, de enviar al área de enfriamiento es que necesitan 20 minutos. 20 minutos antes de que puedan ser transportados al área de inventarios. ¿Okay? Y hay cierta capacidad, por supuesto, del área de enfriamiento. La medida de desempeño básica es la productividad. De ahí se deriva todo. La utilidad operativa, la pérdida de rendimiento, es básicamente un porcentaje bastante bien definido. Y los costos dependen del número de tractores. Algo interesante, por ejemplo, es la pérdida por tiempos ociosos. Se refiere a la pérdida de la máquina enrolladora. O sea, podría pararse la máquina si es que, por ejemplo, los carritos están ocupados y no pueden cargar rollos, o algún área está llena y no se puede efectivamente transportar. Lo primero que hizo nuestro equipo fue lo que llamamos un análisis teórico. O sea, en otras palabras, no usar simulación. Se los digo, ¿saben por qué? Porque cuando nuestro equipo presentó este análisis teórico, los jueces abrieron los ojos bien grandes, porque ningún equipo había presentado un análisis teórico. Todos los equipos habían hecho modelos preciosos de simulación y se ponían a mover las cosas ahí, a ver qué pasaba. Nuestro equipo usó un poquito más el cerebro y simplemente dijo, a ver, vamos a sin simular qué problema tiene este sistema. Resulta que es un diagrama de flujo inmediato, o sea, es una tira, no hay siquiera cosas en paralelo. Si ustedes sacan lo que llamamos el tiempo teórico de flujo, o sea, el tiempo sin esperas, sería de 33 minutos. ¿Sí? Algo seguro a verificar con el modelo de simulación. Por supuesto, esto no interesa tanto. En realidad, nuestro problema es de capacidad. ¿Cuánto más podríamos producir? Pero bueno, el análisis de capacidad entonces resulta interesante. El análisis de capacidad indica, y esto es lo importante, que todos los pasos están sobrados, miren. Hay unas capacidades increíbles. Traslado al área de parchado, 33.000 toneladas. Parches, 45.000. Todo está sobrado. De hecho, el cuello de botella se encuentra en los tractorcitos, que son los que trasladan al área de inventario, donde está efectivamente el cuello de botella.
Y si eso se mejora poniendo tractorcitos, el siguiente cuello de botella debe ser la laminación. Y ya no se puede hacer más. Tendrían que poner otra laminadora o tumbar la laminadora para cambiar eso. O sea, el problema resultaba de ser increíblemente sencillo. Lo que hicieron, obviamente, fue primero construir el modelo. El diagrama del modelo es tan sencillo como lo que están viendo. Miren, una primera corrida arrojó que el tiempo de flujo era de 338 minutos. Comparados con los 33 que decía el tiempo teórico, lo que está diciendo es que hay unas esperas increíbles, ¿no? ¿Sí? Unas esperas increíbles y seguro muchísimo tiempo perdido. Ahí está diciendo efectivamente que el tiempo perdido es del 36%. Este es el modelo que hicieron los chicos. Por supuesto, lo que voy a mostrar es el modelo animado. El modelo animado ya pierde por completo las características de cómo se construyó. Y a lo mejor solamente para darles una idea así muy rápida de cómo se construye, miren, voy a seleccionar esta puerta, ¿ve? Que parece una puerta. No, no es una puerta. ¿Vieron lo que dice acá? Es un módulo source. Dice ahí, ¿ve? Properties, sale en rollos, es su nombre, y entre paréntesis es un módulo source. De hecho, esto es Simio, ya es un modelador avanzado. Esos objetos salen así de simple de la librería, miren. Así sale en source. ¿Sí? A propósito, están viendo también la vista en 3 dimensiones. Típicamente esto se construye en 2 dimensiones, no en 3. ¿Sí? Ya no sé dónde puse el source. Acá está. ¿Ok? Y por supuesto, con los objetos de la librería, ustedes van construyendo el modelo. Todo lo que ven se hizo, efectivamente, solo que al final se animó y perdió todos los elementos. No, en realidad no perdió, es que ya no se ven como tales. Pero animar esto es increíblemente sencillo, miren. Hay una librería de objetos. A propósito, estas primeras que están acá ni siquiera son las librerías, vienen con Simio, por una razón muy sencilla. Este es el que tiene originalmente la puerta, ¿ven? ¿Sí? Así de simple se pega. Se los digo eso porque los que saben CAD saben que diseñar un objeto en 3 dimensiones no es trivial, ¿no? Y lo primero que pueden pensar ustedes, esta cosa voy a tener yo que estar diseñando objeto por objeto, pues no, simple y llanamente lo pegan. Y de hecho este software tiene la capacidad de importar desde la gran librería, increíblemente grande, Google Warehouse. Hay una librería Google Warehouse de elementos que ustedes no tienen solamente que poner ahí lo que quieran. Quieren un auto, pues ponen ahí car y aparecen un montón de modelos y se pegan automáticamente a Simio. ¿Ok? O sea, esa parte, la animación, es increíblemente fácil. No tienen ustedes que perder ningún tiempo en estar construyendo esos objetos, ¿no? Básicamente en lo que se concentran es en la construcción del modelo. Ahora, la capacidad de procesamiento es increíblemente grande. Por supuesto, tienen los elementos de cualquier lenguaje, los if, los while, lo que ustedes quieran, pero además tienen una serie de steps que les permiten interactuar ahora sí con Simio. Y todos los programas que ustedes pongan ahí los pueden incluir en cualquier parte que ustedes quieran. Por ejemplo, selecciono un objeto y van a ver ustedes que hay algo que se llama add-on process. Pues ahí pueden meter ustedes código, lo que quieran. O sea, en otras palabras, esto le pueden meter el código que ustedes quieran. Por supuesto, pueden incluso jalar mi única crítica, ojalá no me escuche Dennis Page, es que creo que se metieron mucho con Microsoft, básicamente por lo que tienen que animar, y lo han construido sobre C#, que yo creo que no es una buena idea. Eso fuerza a que si ustedes quieren interactuar con solvers, por ejemplo, pues lo que ustedes quieran, sobres de programación lineal o programación no lineal, tienen que crear una DLL desde C#. ¿Sí? Pero se puede hacer finalmente. ¿Ok? Algo así hicimos nosotros, aunque no con Simio, para un proyecto si quieren después se los comento, un proyecto de compensación para el Instituto de Depósito de Valores
de México. Pues esto es y si quieren así, muy rápidamente, en la vista de animación, y le ponemos, por ejemplo, el laminado solamente, y a lo mejor solamente para mostrarles la fidelidad con que se puede animar. ¿Sí? Noten ahí el 5 minutos. Ya no puedo. Es que muchas preguntas me hicieron al inicio. Bueno, no importa, vamos a hacerlo así muy rápido. ¿Ok? Noten la fidelidad con que se puede animar, incluso se ve la grúa y está la grúa efectivamente funcionando. Los rollos van por ahí, la vista se puede cambiar. Ahí va. Este es el transporte, por ejemplo. Bueno, y ya no tengo mucho tiempo, pero creo que lo fundamental ya vimos. Sí, efectivamente pudimos con simulación sacar, efectivamente, la primera simulación del modelo dio 3200, que era el cuello de botella. Y la propuesta de los chicos fue muy sencilla. Se dieron cuenta que los rollos podían salir fríos de la banda, lo probaron con la simulación y así era. Y lo que propusieron fue eliminar el área de enfriamiento y con el modelo modificado buscaron la cantidad de tractores que era conveniente para tener la máxima utilidad operativa. Al final lograron un incremento increíblemente grande, perdiendo solamente 60 minutos por semana, y sus recomendaciones fueron eliminar enfriamiento, alquilar 9 tractores, enfriar en banda, con pocas distancias de viaje, sin enfriamiento, reducción de tiempos de carga, incrementando capacidad del sistema. ¿Sí? El segundo modelo es un modelo muy interesante que ganó la animación, servicio de renta de autos. La animación es preciosa, pero si quieren se las puedo mostrar después que termine la presentación, porque creo que ya no tengo tiempo. Y hablarles muy rápidamente de los retos. Las áreas de investigación y simulación que más se están trabajando son las que tienen que ver con mejora de algoritmos. Mucho se está trabajando, por ejemplo, en procesamiento paralelo y el problema de optimizar con simulación, que definitivamente todavía no está resuelto, a pesar de que hay varias propuestas. Las técnicas de reducción de variancia, o sea, para básicamente lograr tiempos cortos en las simulaciones, que sigue siendo un problema. Particularmente en la estimación de probabilidades pequeñas es muy importante, en finanzas tiene aplicaciones importantes, en telecomunicaciones también. Análisis de la entrada, en particular la estimación bayesiana, que los doctores, los médicos ya lo están demandando. E integración con otras aplicaciones creo que también es un área interesante. ¿Ok? Se pueden ver integración que ya la hay con sistemas CAD y con Rockwell en particular, pero no hay todavía con radiofrecuencia, por ejemplo, y herramientas de diseño en áreas específicas como cadenas de suministro, redes de telecomunicaciones, sistemas de información, y menos con Business Process Management, que a propósito, no los vayan a engañar, hay muchas herramientas de VPN que dicen que tienen simuladores, pues son cosas que no tienen nada que ver con la simulación, la verdad. ¿Okay? Nuevas aplicaciones, curiosamente, se está usando simulación para resolver problemas de optimización combinatoria. Ahí les comento una aplicación que hicimos en México para asignación de canales. Aplicamos ahí varios algoritmos. El que mejor se comportó fue el de Simulated Annealing, que creo que lo han traducido como recocido simulado. Pero probamos otros algoritmos, en particular el de Rubinstein. Cross Entropy no funcionó tan bien, y otros más. Ya se nos va el tiempo. Servicios para el cuidado de la salud, por supuesto, es otra área interesante de aplicaciones. Y fuera de las aplicaciones tradicionales de programación de personal, pues mucho se está haciendo con evaluación de terapias. Uno de los casos más sonados últimamente es el caso de Angelina Jolie. Ay, perdón. Gracias, Modesto. El caso de Angelina Jolie, que seguro lo deben conocer, que por la consulta de un modelo de simulación, creo la gente no lo dijo públicamente, pero sí, un modelo de simulación que pronosticaba el riesgo, descubrió que su riesgo, si no se operaba, era muy alto y efectivamente decidió operarse. Sí, esa es una aplicación de simulación.
El desarrollo lo hizo, participó mi hijo a propósito, lo hizo la Universidad de Stanford. Y el programa es público, además. Se puede entrar a la página de Stanford. Simulación basada en agentes es algo que se está usando también para analizar redes sociales, análisis de epidemia. Apareció para simular combates, pero afortunadamente no es la única aplicación. Y una aplicación que a lo mejor a ustedes dirán, esto es muy viejo, pero es algo en que yo estoy muy metido, modelos interesantes para pronóstico de la demanda, utilizando modelos no ciegos, o sea, modelos que en realidad utilizan la lógica de la cadena de suministro para hacer pronósticos más interesantes. Esto tiene una larga historia a propósito. Los que lo hicieron famoso fueron Sara. De hecho, creo que ya el señor Amancio Ortega ya es el segundo hombre más rico del mundo. Una de las cosas interesantes que hizo con su cadena fue justamente utilizar modelos de simulación para el pronóstico de la demanda y la coordinación de toda su cadena de suministro. Una de las cosas de las que se precia en realidad Sara, por ejemplo, es que ellos no rematan. Ellos típicamente lo que quieren es producir exactamente lo necesario para lo que se va a vender, para lo cual necesitan efectivamente modelos de pronóstico pero muy precisos. ¿Okay? Sí, efectivamente, eso lo han logrado con simulación. Lo que no se sabe mucho es la historia, probablemente. La historia empieza por ahí del año 2000, con Fisher. Son de la escuela de Harvard, pero trabajan también con los de Wharton. Ahí hay gente de Wharton y de Harvard, que son los primeros que trabajaron. Y luego trabajaron con Zaragoza, en el caso que les digo, Caro, Guillén y Díaz. Ese es el reporte como finalistas del premio Edelman. Fueron finalistas en el año 2009, si no me falla la memoria. Y nosotros hemos venido trabajando también, y básicamente en modelos para la administración de inventarios. Y algunas aplicaciones que se han dado para las demandas esporádicas. Y la última que hemos hecho, muy interesante a propósito, que tiene que ver con la solución del problema el famoso problema conocido del problema del boceador, que es básicamente, probablemente los de investigación de operaciones están muy familiarizados, es para determinar la cantidad de pedidos, si quieren, o la cantidad a producir de un producto nuevo, utilizando efectivamente modelos mucho más precisos para el pronóstico de la demanda. Lo he puesto junto con el artículo de Jane, a propósito, porque Jane también ha estado examinando este problema, aunque no da la solución explícita. Y una de las cosas que Jane hace notar, por ejemplo, es que el clásico problema que tenemos de los productos, ¿cómo le llamamos a estos? Cuando no se vende un producto, no se registra su demanda. A eso le llamamos faltantes, la palabra correcta en español es faltantes. O sea, el problema de faltantes ya no es un problema si ustedes utilizan modelos de simulación. ¿Por qué? Muy sencillo, y creo que Jane lo explica con pocas palabras. Si ustedes hacen un modelo donde están registrando cuándo se va a agotar, o por lo menos los tiempos entre llegadas de los clientes, pueden usar una lógica tan sencilla como que si se agota rápido el producto, pues es que tiene alta demanda, ¿no? Y si se agota más tarde, la demanda es pequeña, ¿no? Esas cosas tan tontas no la pueden ver los modelos ciegos de pronósticos. En cambio, con modelos de simulación se pueden analizar y sacar conclusiones interesantes. Muchas gracias.